Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Como cada semana los saludamos Nacho Solares, Guadalupe Alonso, y hoy vamos a tener un programa muy especial con motivo del centenario de Octavio Paz. Vamos a hacer un recorrido por la exposición En esto, ver aquello, que fue montada en Bellas Artes como un homenaje al Nobel de Literatura mexicano. Para ello está con nosotros Héctor Tajonar, curador de esta gran exposición. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe, a tu Ignacio. casa. Muchísimas gracias. Tú además profesor universitario. Fui un tiempo, sí. Un tiempo, sí, claro. Un tiempo clases en la facultad. Y nunca olvidaremos aquellas ya célebres entrevistas con Octavio Paz. Durante mucho tiempo, duraron bastante tiempo. Fueron 21 conversaciones de una hora que ahora ya son documentos históricos. Sí, maravilloso. Es lo bueno de este maravilloso medio de comunicación. Sí. A veces mal utilizado. Bueno, pues entonces, que estamos hablando de En esto, ver aquello. Yo comentaba que quizás es una de las exposiciones más bellas que se han montado en el país desde siempre. Yo no sé, a mí me deslumbró de una manera verdaderamente particular. Oye, es que son 228 obras de 40 museos. Se dice pronto. Creo que son 93 museos de todo el mundo, Nacho. Así es que sí fue una labor, o sea, son 228 ardua. Obras provenientes de 93 museos y colecciones privadas de Europa, Asia, Estados Unidos y México, por supuesto. Bueno, ¿qué labor se ve en esta exposición? ¿Cuánto tiempo les tomó concretarla, conseguir las obras? ¿Cómo fue ese trabajo previo, Héctor? Bueno, antes de empezar con la organización, yo debo mencionar que esta exposición para mí como curador me llevó 40 años, que son los que tengo de leer y releer la obra de Octavio Paz. Pero ya desde que me hicieron el favor de invitarme como curador Rafael Tovar y María Cristina García Cepeda, nos llevó 1 año y medio, que para una exposición de esta magnitud es muy poco tiempo. Sí, Una exposición de este tipo se lleva en cualquier museo del mundo entre 3 a 5 años, ¿no? Así es que esto también es un récord. Es un récord. Bueno, y el guión de la exposición obviamente está basado en una mirada que es la mirada de Octavio Paz a las artes y que fue importantísima. Yo creo que nos formó mucho la mirada de Octavio Paz, nos enseñó a ver las artes de otra manera, más profunda quizás. Exactamente, Guadalupe, sí. Toda la exposición está basada en los textos de Octavio Paz, principalmente en los 2 tomos de sus obras completas dedicados al tema, con el título de Privilegios de la Vista. Sí. Y hay también muchos otros ensayos y poemas a lo largo de sus obras completas referidas a las artes visuales, a la que él asignó un lugar muy, muy especial en su amplísimo, vasto universo intelectual. Así es. Bueno, y hay que aprovechar para mencionar que en la revista de la universidad de este octubre está dedicado el reportaje central a precisamente En esto, ver aquello, Octavio Paz y el arte, precedido por un artículo espléndido de Héctor Tajonar que se llama Un soplo de luz, y que pues el texto nos ilustra muchísimo sobre lo que vamos a ver. Por ejemplo, la relación de la pintura con el arte, con la poesía. Sí. La relación de poesía y pintura es realmente maravillosa. No me acuerdo quién tú mencionas aquí que de alguna manera, pues creo que a lo mejor el propio Octavio Paz dice, lo que pasa es que la poesía se dice y el cuadro se ve. Exactamente. Lo dice Octavio Paz, ¿verdad? Sí, eso es de Octavio, sí. Pero la relación de veras es un descubrimiento maravilloso, porque finalmente partimos de la misma sensibilidad. O sea, quien tiene sensibilidad normalmente para oír la poesía, la música de la poesía, lo tiene también para apreciar la música de la pintura.
Sí, precisamente Octavio Paz pertenece a esa tradición que va desde los griegos, la antigüedad greco-romana, de que la poesía es como la pintura. Ajá. Entonces Octavio Paz, al igual que Baudelaire, las consideraba hermanas. Él hablaba del triángulo de Baudelaire, entre poesía, pintura y música, precisamente lo que tú has dicho, Nacho. Así es. Y bueno, no solamente escribió poesía relacionada con las artes, sino también el ensayo fue muy importante. Todos los ensayos que él tiene sobre pintura y no solamente sobre el arte moderno, ante el cual tuvo una mirada realmente muy vanguardista, digamos, él mismo, sino también sobre el arte prehispánico, el arte colonial, o sea que abarcó muchísimo, ¿no? Sí, exactamente, Guadalupe. Sus ensayos van desde el arte prehispánico hasta el arte tántrico, ¿no? Pasando también por el análisis de la conquista, Sor Juana Inés de la Cruz, y desde luego las vanguardias, porque Octavio fue heredero, pero también protagonista de las vanguardias europeas, ¿no? Sí. Entonces él conoció a muchos de los artistas que están expuestos en esta muestra, él los conoció personalmente, ¿no? Fue cercano, fue amigo de ellos, perteneció a sus grupos, como Breton, como Duchamp, al propio Picasso, etcétera, ¿no? Entonces hay este concepto afectivo del concepto de la idea de la exposición, ¿no? O sea, parte de los afectos del propio Octavio, un poco con la idea del museo imaginario de Malraux, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿No? Entonces se rompen las fronteras del tiempo, las fronteras geográficas, para hacer un conjunto de diálogos, de relaciones entre obras de muy diversas épocas, de diversos estilos. Ese es el concepto curatorial y parece que ha gustado. Fíjate que el propio Octavio trabajó en libros objeto. Claro. Bueno, con Günter Gersau. Con Gersau, con Vicente Rojo, con Adrian Jonkers, con muchos. Allí con Motherwell. ya te estaba dando un poco lo que finalmente dices en tu artículo, ¿no? La relación. Es importantísima esa relación entre la poesía y la pintura. Y Octavio hace muchas analogías de que, al igual que el poema, la pintura está hecho de analogías y contrastes, de conjunciones y disyunciones, de rimas, de correspondencias, ecos, ¿no? Y todo eso es lo que tratamos de traducir al lenguaje visual de la museografía, ¿no? Entonces, en exposición hay una narrativa visual a través de cuadros y de esculturas, ¿no? Que parten de los textos de Octavio Paz. Entonces es una traducción de la obra de Octavio Paz sobre las artes visuales en 3 niveles, que él mismo decía en su teoría de la traducción: la literalidad, la interpretación y la recreación. Todo eso es lo que hemos querido proponer en esta muestra, partiendo siempre de los textos de Octavio. Ah, qué bien. Qué y bueno, es una muestra enorme, grandísima, que ocupa todas las salas de Bellas Artes, ¿verdad? Hay que tener buena condición física para verla y llevar zapatos cómodos. Sí. Oye, y hay una parte que a mí me gustaría de la que habláramos, porque también tú eres un experto en este tema, y es la pintura referida a Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Que fue también un tema importante en la obra de Octavio Paz. Importantísima. Bueno, para Vargas Llosa es el ensayo principal de todos los que escribió Octavio, el que le dedicó a Sor Juana, ¿no? Yo creo que sí es un ensayo esencial, y lo que vemos en la exposición, creo que por primera vez, es juntos los 2 retratos principales de Sor Juana. Sí. El de Cabrera, que es del Museo Nacional de Historia, y el de Miranda, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, es patrimonio universitario. Y nos hizo favor el rector de prestarlo, porque eso está ahí en su sala de juntas, ¿no? Entonces realmente es un privilegio ver esos 2 cuadros juntos, y en medio está la proyección del texto que escribió Octavio Paz, en el que compara los 2 óleos, ¿no? Entonces es una conjunción de literatura, pintura, historia, el que se da en esa sala que le hemos llamado mestizaje y milagro. El milagro, desde luego, es Sor Juana. El milagro, desde luego, es Sor Juana. Y ahorita que lo dices, de veras,
yo sí creo que el mejor ensayo de Octavio fue el de Sor Juana, porque pues está todo Octavio allí, es impresionante. Además, bueno, la relación está quizá un poco mal decirlo, iba a crear muchas envidias esto que voy a mencionar, pero quizás sean nuestros dos más grandes poetas de nuestro país. Yo creo, Nacho, ya que me das oportunidad de expresar mi opinión al respecto, que Octavio Paz es la figura señera de la historia cultural de México, y su principal acompañante es Sor Juana. Bueno, así es que coincido 100% contigo. Sí. Oye, Héctor, ¿y qué otras joyas tiene esta exposición? Bueno, son muchas. Vamos un poco en orden. En la entrada, en la explanada de la exposición, hay una obra monumental de Henry Moore, una figura reclinada, que está inspirada en el chacmol maya. Entonces, desde ahí ya hay una toma de posición de la muestra, ¿no? De qué es la contemporaneidad y la influencia del arte mexicano en el arte universal, ¿no? Junto hay una escultura también de gran formato de 10 toneladas y 3 metros de Chillida, fantástica, que se llama Arco de la Libertad, flanqueada por una de Vicente Rojo, Volcán, y una de Soriano, Dafne, siempre para estar en este diálogo. Luego, entrando en el vestíbulo, ya podemos ver a un chacmol pequeño, le dicen la chacmolita a los arqueólogos, porque es más chiquita, y una figura de mediano formato reclinada también de Henry Moore. Y luego ya entramos y empezamos con Picasso y el cubismo. Ahí hay unos poscriptos del Guernica y una maqueta del pabellón donde se exhibió por primera vez el Guernica, que recordemos que Octavio Paz en esa época fue a España al segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, invitado por Pablo Neruda, nada menos, Ignacio. Y eso pues marcó la vida intelectual de Octavio, eso está ahí, y una desfiguración picasiana de las Meninas, nada menos, ¿no? Por mencionar unas obras. Hay un ejemplo también extraordinario de Braque, de cubismo analítico, de cubismo hermético, fantástico, y en diálogo con una obra cubista de Diego Rivera, el retrato de Martín Luis Guzmán. Luego en la sala de Duchamp tenemos cosas maravillosas. Hay uno, si se permite estornudar, Rose la vie, que pronunciado en francés es Eros es la vida, ¿no? Esa es una sala muy interesante. Y luego en Caminos a la Abstracción tenemos obras de Kandinsky, de Miró, de Tapies, de Motherwell, y Motherwell dedicado a Octavio Paz está en diálogo con una obra maestra también de gran formato y gran armonía visual de Manuel Felgueres, pintada en sus 80 años de edad. Estuvo exhibida en el 2004 también en la Sala Nacional de Bellas Artes. Grandes obras en esta exposición, pero a ver, les propongo que veamos un poco de lo que estamos hablando. Vamos a hacer un recorrido por estas salas y volvemos después de esta pausa. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Toda la exposición está basada en los textos de Octavio Paz, principalmente en los 2 tomos de sus obras completas dedicados al tema,
con el título de Privilegios de la Vista. Sí. Y hay también muchos otros ensayos y poemas a lo largo de sus obras completas referidas a las artes visuales. Bueno, pues hemos hecho un recorrido sustancioso, breve pero sustancioso, por esta maravillosa exposición y que, repito, pues nuestro número de octubre está dedicado a ella y hay algunas frases realmente muy afortunadas de Héctor Tajonar, como esta: el hombre nace con el arte. Qué bonita frase, ¿eh? Qué bueno que te haya gustado, pero yo creo que sí. Fíjate que, y esto lo tomo de Paz y de otros autores, pero a mí siempre me han conmovido las pinturas rupestres, por ejemplo, porque es ahí donde ya se expresa el ser humano en su integridad corporal, espiritual, en la que es la mezcla de la inteligencia, de la visión y de la imaginación, y de la capacidad de la creación simbólica. Entonces ahí nace el ser humano con el arte. Efectivamente, Nacho. Y me das la oportunidad, ya que regresas a la mención de la revista de la universidad, que está dedicada, y te agradezco mucho eso, a la exposición, pero también al centenario de Julio Cortázar, de modo que este es un número que yo creo que va a ser, romper récords de venta, y quiero destacar esta elegante y hermosísima portada, que sería premio de diseño, porque todas tus revistas, tú sabes que yo pienso que la revista de la universidad es la mejor revista cultural de México, te lo he dicho muchas veces, y soy lector de ella desde hace muchísimo tiempo. Pero este número y esta portada me parece de una elegancia, de una exquisitez fantástica, así es que te felicito a ti y al diseñador, Nacho, y muchas gracias. Ahora sí que está hecha gracias a ustedes, a tus textos, a la exposición, a los colaboradores, sí. Pues sí. Bueno, pues que sigamos con la exposición, sigamos con en esto ver aquello, que es una frase que eligió María José Paz. La eligió María Paz, tomada de un ensayo de Octavio dedicado al grabador Rudolf Bresdan, que dice textualmente: la operación poética esencial, en esto ver aquello. Entonces se le ocurrió a Marillo como título de la exposición y parece que es un gran acierto. Sí, sí. Entre los muchos que tuvo Marillo como asesora y como fundamento y apoyo de esta muestra, ¿no? Bueno, además yo creo que, fíjate que te iba a preguntar precisamente de dónde surgió la frase, porque casi resume la exposición. Sí, casi resume la intención de la exposición, tu texto. Sí, y también resume, yo diría, la poética de Octavio Paz. Porque así como hablamos hace un momento del triángulo de Baudelaire, poesía, pintura y música, yo propongo el triángulo de Octavio Paz entre estética, poética y ética. Estética, poética y ética. Entonces son tres temas que están íntimamente ligados en la obra de Octavio Paz. ¿Y que se ligan con la estrella de 3 puntas o no? Pues sí, es un triángulo amoroso, claro. Pero además el hecho de decir en esto ver aquello, quizá ya me estoy lleno de filo por el entusiasmo que me ha causado, pero tiene una connotación, perdón que te lo diga, hasta religiosa.
Sí, y Octavio Paz tú has escrito textos muy importantes al respecto, pero hay más que decir sobre esa religiosidad oculta de Octavio, para que no lo fueran a confundir con un católico ferviente o con un clerical, ¿no? Se podría hablar de espiritualidad. Espiritualidad y sí, y de una teología filosófica de muy alto nivel, de una teodicea en la poesía de Octavio Paz. Y sí, hay eso, pero también hay la metáfora, ¿no? Esa es la base del lenguaje poético, y el lenguaje pictórico también es metafórico. Para interpretar o para ver un cuadro, lo que nos enseña Octavio Paz es que hay que leerlo como si estuviéramos leyendo un poema, es decir, hay que ver en él una metáfora, incluso en los cuadros abstractos, ¿no? Eso, claro. hay algo, hay un simbolismo, como en ese gran Rothko que hay en la exposición, que sé yo digo que hay que verlo hincado, porque es una de las obras en la que ya ha abandonado el gran colorismo que caracteriza a su obra, y es un cuadro casi todo negro, que vuelve a la abstracción de principios del siglo XX de Malevich con el cuadro todo negro, ¿no? Entonces es algo muy conmovedor. Oye, Héctor, en la exposición también podemos ver algunas obras que coleccionaron Octavio Paz y Marilló. Muy pocas, creo que nada más una, que es el retrato que hizo Alberto Gironella de Octavio Paz, y desde luego la obra que está expuesta de Marilló también es de ella. Sí, ¿no? Bueno, se le quemaron muchas. Se le quemaron muchas. Sí. Muchísimas, yo me acuerdo, bueno, fue uno de los grandes golpes en la vida de Octavio, porque era parte de él, parte de su ser. Sí. Era todos los libros que tenía, y que además al menor pretexto te los enseñaba, libros de arte, pinturas, libros dedicados en primeras ediciones por grandes escritores, y todo se le quemó. Se quemó. Había un altar de la India, unas esculturas bellísimas. Había un altar de la India, exactamente. No era un gran coleccionista, uno hubiera pensado que tendría más obras de todos sus amigos. Pero no. No lo era, él escribía, pero no a cambio de que le dieran obras. No. Esto también habla muy bien de Octavio, creo yo. Sí. ¿Y qué les pareció la sala del Eros? Bueno. La sonrisa de Eros. Díganme ustedes, porque yo creo que no ha habido nunca en México una exposición de erotismo. No. Somos muy mochilones, ¿no? Bueno, hubo una hace poco en el Munal sobre el desnudo del hombre. En el Munal, sí, pero bueno, eso es muy reciente. Levantó polémica y todo. Eso es muy reciente, tienes razón. Tienes razón, pero hay mucho de pornografía. Pero en la sala de Eros tenemos reunidas obras extraordinarias de la India, ¿no? Que a Octavio le hubieran fascinado, tanto esculturas como pinturas en miniatura de la India y también de Japón, pero en diálogo con un falo prehispánico, con una interpretación de la mujer de Noguchi dialogando con una de Pedro Coronel, con un lingam de la India también, con una escultura que yo digo que es un albur escultórico de Henry Moore que se llama Pájaro Volador, ¿no? En fin, es una de diálogos entre Balthus Zárraga y Juan Soriano, entre George O'Keeffe y Frida Kahlo y María Izquierdo, a través del erotismo de las flores y las frutas. Que es otro tema importantísimo en la obra de Octavio Paz, ¿no? Es central, Guadalupe. Es central. Sí. Escribió La llama doble a sus 80 años, ¿no? Exactamente. Que es otro de sus libros más bellos. Es otro de sus libros más bellos. Bello. Y escribió también uno que a mí me gusta mucho, que es Conjunciones y Disyunciones, como introducción o como prólogo a Picardía Mexicana de Jiménez, ¿no? Cosa que poca gente sabe y revela el sentido del humor que tenía Octavio, ¿no? Sí. Pues llegó la hora de despedirnos, Héctor. Qué gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias. Sobre todo con este tema que es tan interesante y con esta exposición que para ti es una de las más yo digo que es una de las más hermosas, por lo menos de las que yo he visto y de las que he sabido. Pero es que de veras es única y ojalá y tenga la repercusión que se merece. Pues seguramente la tendrá. Héctor, muchísimas gracias. Muchas felicidades por el trabajo Guadalupe. Que hiciste en esta exposición. Nacho, hasta la semana que entra. Hasta la semana que entra. Bueno, hasta la próxima semana. Nos vemos aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias.
Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.